Muy buenas tardes, estimadas estudiantes Ángela, Paula, Gloria y Daniela del grupo 352. Vamos a hacer retroalimentación del proceso que han llevado hasta el momento. Lastimosamente solo tengo fichas de Ángela, Paula, Gloria. Daniela repitió tema y no hay ningún trabajo hasta ahora grupal, o sea que no les puedo ayudar hasta ahí. Voy a mirar cada una de sus fichas con el fin de retroalimentarlas. Ya tienen una retroalimentación general en video, todo en video, para que no tengan problemas de leer. Entonces, Ángela, a ver, Ángela, bien, mantienes el formato que se pidió, no lo cambias, eso está bien. Estimación del valor estadístico asociado a la vida, es un artículo científico. Quítale los punticos aquí a los autores. La revista es Ingenierías Universidad de Medellín, año, y si es una revista siempre tiene el volumen y la publicación. El link que tú pones de EBSCO, lastimosamente tengo problemas con los links de EBSCO porque no me abren. Y sé que hiciste la tarea, que lo hiciste bien, que buscaste en una base de datos desde la universidad, que usaste lo que necesitabas, pero bueno, no lo pude abrir. Entonces yo tengo este otro link que es de Cielo y bueno, es el mismo. Aquí abajo dice volumen 11, número 21, para que veas que se aplica, porque todas las revistas tienen unos volúmenes y unos números. Volvamos a tu ficha. Bueno, este estudio analiza todos los problemas de valor de accidentalidad en Colombia. No todos los problemas, lo que yo creo que analiza y se centra es en la valoración estadística para el análisis del impacto de la accidentalidad. Ellos se centran en el valor estadístico de la vida y de lo que usted está dispuesto a pagar por ella. Este es una especie de esos artículos en que se parece como a unas películas un poco de terror, sé lo que hiciste la semana pasada, el verano pasado, en que lo que te preguntan es, sé lo que vale tu vida, ¿estás dispuesto a pagarla? Un poco ese es el problema que tienen. ¿Cuál es el valor estadístico para la vida? Y en esa proporción, ¿cuál es el valor de lo que se está dispuesto a pagar para disminuir el impacto de la accidentalidad y el riesgo de accidentes de tránsito? Entonces esas son como las dos variables numéricas que tiene este artículo. Los dos conceptos claves sobre los que se apoya en un análisis que realiza cuantitativo, porque todo el tiempo es estadístico, muy estadístico, de la microeconomía, aplicando distintos modelos, a ver con cuál modelo sí se casa. Y creo que lo importante ahí es llegar a determinar unas cifras y unos valores de cuánto vale una persona que puede morir ahí, con respecto a por qué preferir unos sistemas de transportes viejos, obsoletos, más baratos, o unos más caros pero más seguros. En esa discusión en Colombia no es muy alta, en Bogotá es muy fuerte, porque el parque automotor está en cambio y en renovación, y este artículo es del 2012, justo cuando empieza a implementarse el sistema de SIP, y eso es una coyuntura política y económica muy fuerte para el momento en la ciudad. Entonces, en ese abrebocas, solo era un paréntesis, quiero que mires que tienes todas las cosas de las variables en el resumen, sino que creo que falta un poco tal vez redactarlo mejor.
Yo arriba en los videos que tienen les dejé un link de cómo se hace un resumen académico, un resumen científico. Es cortitico y nos dice que debe haber una frase de oración, una frase de metodología, una frase de resultados, una de conclusiones. Por ahí sí le podemos meter otra, pero no más. Entonces tienes un buen tamaño, tienes una estructura bien, pero creo que falta como mirarla así como en esas características para que miremos si podemos redactarlo mejor. El problema de investigación me parece que tienes algo a favor, y es que empiezas con el cual con tilde, te faltan el signo los signos de interrogación. ¿Cuál es el valor? No es cuál es la valoración estadística de la vida para análisis del impacto de la accidentalidad y el riesgo. Mira, tienes impacto de accidentalidad y riesgo de accidentalidad. Entonces, impacto y riesgo de accidentalidad que se presenta en nuestro país podría ser un problema de investigación. Otro tal vez es determinar cuál es el mejor modelo para la valoración. ¿Cuál es el mejor modelo para la valoración estadística de la vida? Y determinar cuánto está dispuesto a pagar, ¿no? Si yo pregunto cuál es la valoración estadística para la vida, entonces mi objetivo no es reconocer. Se utiliza mucho en las investigaciones de tipo cualitativo, pero no cuantitativo. En las investigaciones cualitativas nosotros reconocemos, analizamos, indagamos. Son como los verbos son mucho más que fluyen, son más etéreos, no son tan determinados. En las investigaciones cuantitativas de tipo numérico y sobre todo estadístico como esto, nosotros determinamos el valor estadístico. No reconocemos. Reconocer es para los estudios más sociales. Para estos estudios más de ingeniería usamos determinar el valor estadístico mediante la aplicación de unos modelos que ayuden a pero acá determinamos cuál es el modelo para la valoración estadística del valor de la vida. Esto de aquí abajo es la herramienta es todo esto no está presente en el objetivo, a no ser que lo pongas dentro del objetivo, no parte del objetivo, pero el objetivo es solo una frase. Teoría principal. Entonces, este artículo tiene unos supuestos muy importantes, y es el primero que tiene es que es el valor estadístico de la vida como unidad estandarizada y que se utiliza para cuantificar para cuantificar externalidades generadas por la accidentalidad en proyectos de transporte. Y se ha utilizado como modelo del enfoque de capital humano y el análisis costo-beneficio, y también se han aplicado otros que son las técnicas de valoración contingente, estimación por salarios hedónicos, aplicación de experimentos de experimentos y otros reportados en otros casos. Cuando ves que hay 1, 2, 3, 4, 5 y más adelante el 6 y el 7, verás que son notas a pie de página que te llevan a los autores. Entonces cuando nos dice acá en nuestra ficha teoría principal, ya tenemos una proposición ahí que es el valor estadístico de la vida, que tiene una definición y hay unos autores y año en los numeritos, hay que mirarlos para ponerlos ahí. La primera, por ejemplo, no tienen, luego son ellos los que tienen, citamos acá a estos autores de aquí.
Cuando nos habla que en Colombia no se ha hecho un análisis de eso, es lo que nos quiere decir es que hay una carencia en los análisis y por lo tanto tenemos pocos antecedentes empíricos. Pues, sin embargo, hay uno que nos está hablando sobre un análisis costo-beneficio y que puede ayudar a mirar esto de acá. No, realmente, este número 7 sería el único antecedente empírico directo que tiene. Dice que hay otro concepto también que para ayudar a realizar este estimado, entonces utilizan unos modelos de elección discreta para cuantificar la disposición a pagar de los individuos por reducir el riesgo a morir en un accidente de tráfico. Me parece esto un poco macabro, pero ¿cuánto está usted dispuesto a pagar para no morir en un accidente de tráfico? Y aplican una metodología cuando acá abajo en nuestra ficha nos dice el enfoque cualitativo, no, perdón, cuantitativo. Estamos con números, cuántos, con números, cuantitativo. El tipo de investigación es exploratoria. Tú tienes por favor que mirar la web conference de ayer, tienes que mirar qué tipo de investigación es, capítulo 5 de Sampieri, porfa. La técnica de recolección de información que se aplicó. ¿Dónde voy? Entonces nos dice que estamos una estimación mediante la aplicación de unos modelos. No te pongas a mirar y a intentar entender estos modelos porque son modelos de microeconomía bastante complicados, con nombres complicados. Lo que nos interesa está aquí en esta tabla, tabla 1, que son las variables, la tarifa del transporte, el tiempo de viaje y los muertos por cada millón de habitantes, como variables que están utilizando para estimar el valor estadístico de la vida. Se aplica una encuesta en 3 secciones. Eso es lo que te sirve, que son las variables que tienes ahí, que son edad, sexo, nivel de estudios, ingresos. Vas a ver que en el próximo momento perdón, no sé si alcanzan a escuchar todo ese ruido. Después del perro en la calle están pasando a comprar chatarra, parece que ya. Bueno, además de entender unos valores, que tenemos el tipo de transporte, la tarifa y cuántas muertes por año, que son unas variables, yo las cruzo con otras de edad, sexo, el nivel de estudios, ingresos, que son unas muy estándares que se usan mucho en la estadística y que también vamos a implementar en el tercer momento. Además de eso, formula unas preguntas con experiencias respecto a si usted ha tenido una actitudes frente a riesgo, el modo de transporte, por qué se sube al colectivo o se sube al bus más tradicional. Y luego hay una parte de esa misma encuesta que es sobre las preferencias declaradas. Eso simplemente es el tipo de instrumento empleado y cómo se diseña el instrumento. La población ya sabemos que es de Bogotá, cuántas personas es el tipo de la muestra y el análisis que se aborda, cómo se habría que nombrar ahí los modelos principales con los cuales se contrasta. Bueno, todo esto es como esa parte de los modelos que se utilizaron para tener, pero bueno, resultados. En los resultados
Dice, acá hay una parte que me parece importante, que se encontró que el cuánto está dispuesto a pagar por media, que es, la media es la mitad, o sea, lo que dice la gente a la mitad no es el promedio, pero sí es un valor parecido al promedio, por reducir el riesgo a morir en un accidente de tránsito para un contexto de elección analizado es de 129 y 128 millones de pesos. Entonces, si se acepta, el mejor modelo es el BP, el uno que ellos aquí tienen de BP, no me acuerdo, ellos no lo nombran ahí, el que es el BP. Se obtiene que como valor estadístico de la vida una cantidad de 128 millones de pesos. Es decir, que eso es lo que se paga para no morir. Esa es la cifra macabra. Dice, lo compara con otros, pero creo que ese es el resultado más sobre cuantitativo. Luego hay unas conclusiones, hay que diferenciar resultados y probit binario es el modelo que se aplica, que es el, se me olvida, y hay unas conclusiones, entonces hay que diferenciar resultados de conclusiones. Vuelvo a tu ficha. Entonces, en tu metodología hay que ampliarla, hay que definirla mejor, hay que leer más a Hernández Sampieri para poderla definir bien. Los resultados no son objetivos. Los resultados no es conocer el resultado de las encuestas obtenidas, no, eso es un objetivo, no es un valor, no es un resultado. Entonces 128 millones de pesos, ponlo ahí, pon el 128, 129, pon ese resultado que acabamos de leer, pon las principales conclusiones que tampoco son en forma de verbo. Acá nos faltaría quitar este Spanish, poner la revista en cursiva, esto no va en mayúsculas, y el link, revisa por favor las normas APA. Sale Ángela. Nuestra siguiente en pasarela es Paula. Paula nos trae un artículo que es bastante trabajado y de los más interesantes y complejos, que es seguridad vial, un desafío de salud pública en Colombia para el siglo XXI. Quítale los puntos a los autores, no uses contracciones, pon volumen, número. No. La biblioteca en que la encontraste es la de la UNAD, pero después de esto a ti te llevó a un link final, y pues a mí este es el link que tienes tú logueada y todo eso, entonces a mí no me da, es como el de la búsqueda, pero a mí no me da. Tú lo buscaste en EBSCO y también tiene esta, lo encontraste el artículo, mira acá dice Dialnet, aquí está en EBSCO, este es el que te da como el buscador, pero no es la última instancia, que es el artículo en sí. Entonces yo lo que ya como lo conozco de memoria, tengo este que es el mismo en Redialig, y entonces este es un artículo tal vez de los que son más interesantes de contrastar. Ay, ese perro se llama Santiago y ladra mucho. Qué pena. Bueno, entonces este es uno de los artículos más difíciles de contrastar, porque es una investigación cualitativa, y claro, si nosotros estamos en unos enfoques cuantitativos es más difíciles de comprender. Por eso es que, aunque es el más estudiado, es uno de los más complejos. Mira que aquí entienden el primer concepto que hay que entender en este, es que la salud pública la seguridad vial
es entendida como un problema de salud pública, incluso lo nombran a nivel de pandemia, y por lo tanto es el Estado el que tiene que ejercer unas acciones para evitar sus terribles eventos fatales. Si el ANH, el A1N1, H1N1, por ejemplo, una gripa de esas o una viruela, entran al país, o el dengue, son considerados como problemas de salud pública. Luego es el Estado el encargado de generar campañas de prevención, de vacunación, y por lo tanto determinar antes de eso cuáles son los factores. Entonces, no, que eso es un contagio por el mosquito, entonces vamos a hacer unas campañas para prevenir a esos mosquitos, y entonces hay unas vacunas, o hay unas, hágase la citología, o hay, pero para eso necesitamos saber cuáles son los factores que desencadenan esa enfermedad, ese problema, la seguridad vial como una enfermedad. Entonces, mientras que el artículo que trabajaba Ángela era cuantitativo y los objetivos eran determinar el número, la cantidad, el valor, aquí este es otro, es una revisión bibliográfica, y por lo tanto sí, el objetivo debe ser revisar, analizar, comprender, abordar, explorar. Son verbos mucho más, más inmateriales, más subjetivos que los que son de cuantificar, ¿no? Es una revisión bibliográfica, y lo que nos llega es a tener unas tendencias, una evolución del problema. Es una revisión bibliográfica más para tener antecedentes empíricos que para llegar a datos numéricos. Entonces, con base en eso, el resumen que tú comienzas haciendo, lo hace casi todo el mundo y no es así. Yo no sé por qué cogen en la introducción y ponen esto del siglo XIX y el siglo XX y los datos numéricos, y no hacen una lectura del artículo para decir, bueno, esto es una investigación en que se quiere analizar, poner primero el verbo, luego mediante qué metodología, luego cuál es el principal resultado y la conclusión. 1, 2, 3, 4 frases y salió sin la retórica de la introducción. El problema que está abordando este artículo no es la seguridad vial en Colombia. Eso es un problema terrible, fatal, pero es un problema, pero no es un problema de investigación. Mi mamá me saca de quicio, eso es un problema, pero cómo abordar los problemas de adolescentes en jóvenes de 15 a 18 años frente al consumo del alcohol, ese sí es un problema de investigación. Lo mismo pasa en Colombia, que la gente se mata, que los accidentes de tránsito, que la seguridad vial son un problema, que las vías son terribles. Son problemas, pero no problemas de investigación. Tenemos que formularlos en pregunta. ¿Cuál es nuestra pregunta? Tener las variables ahí. Entonces, ellos mismos lo tienen en este objetivo. Cuando nosotros lo volvemos preguntas, por ejemplo, determinar cuáles son los factores de la seguridad y la accidentalidad vial, para determinar a la salud pública para determinarlos como salud pública en el país, mediante perdón, voy a revisarlo de nuevo. Revisar el marco de investigación e intervención sobre la salud, cuál puede ser el marco
para la investigación y revisión de la seguridad y accidentalidad vial, teniendo en cuenta como factor de salud pública. El mismo objetivo, las mismas variables que yo tengo en el objetivo, tienen que estar en el problema de investigación en forma de pregunta. Y lo tienes aquí. Entonces yo lo que haría es tal vez esto, preguntar cuál es este marco para este tema acá, entendido con esta variable. Y este artículo es súper bonito. Ay, abrí lo que no era. Ojalá no se me tranque el computador. Porque tiene, después de esta introducción y esta magnitud del problema, en medio de eso tiene un par de conceptos que hay que tener presentes y que son fundamentales para su construcción bibliográfica en el marco teórico, y es el concepto social de seguridad vial, entendido como la prevención de eventos y efectos y accidentes en la vía, así como la dinámica de su epidemiología, y lo hace la OMS, por favor mirar en qué año. Y de la segunda definición es la que tiene en 1974 también la OMS, para entender un accidente de tráfico como un problema de salud pública, y los Estados miembros deben implementar acciones y recomendaciones para afrontarlo. Esos dos conceptos que aborda hasta ahí, los toca volver a retomarlos más adelante cuando hable que es un derecho a la movilidad, a moverse con seguridad, a moverse tranquilos. Entonces es un deber del Estado garantizar esa movilidad y esa seguridad. Es un deber del Estado garantizar la salud del pueblo, de las personas. Y dicho y hecho, se me tranca este computador, ya debo estar hablando lento en la grabación. Porque abrí esto y no debía. Entonces, Paula, no los tienes aquí, esos dos conceptos de seguridad vial y accidentes. Y más adelante en paradigmas en acción, ay, ojalá esto esté grabando bien, porque cuando se pone así no graba. Bueno, más adelante cuando estés en el apartado de paradigmas en acción, hay un concepto que es el de la modelo, un modelo que es la matriz de Haddon, que la ponen Haddon y Rafnader en los años 60, y que define tres factores: el factor humano, el factor vehículo, el factor medio ambiente, en tres momentos que se comportan distintos, antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Y hay unos factores, hay una tabla 3 que solo se ve cuando se descarga el artículo en PDF, y que esa matriz es la que sirve para evaluar metodológicamente el comportamiento y los factores que tienen análisis acá en este documento. Entonces vamos a, ya con esto pasamos a la metodología. La metodología que tiene entonces es de enfoque de tipo cualitativo, exploratorio, bibliográfico, mediante la búsqueda ahí sí de electrónica en bases de datos,
recopilando, utilizando tales palabras tales palabras, ellos dicen unas palabras claves: seguridad, salud pública. Esto de resultados no va ahí, mano, usted copió y conclusiones no va ahí, y crees que es copiar y resulta que no es copia y pegue, porque ahí en la metodología no van los resultados ni las conclusiones. Los resultados que ellos tienen están ligados con el análisis legal, conceptual y metodológico que encuentran en las lecturas y que terminan en el análisis de la matriz de Hadoop. Entonces no me hablas aquí en los resultados, realmente lo copias arriba y lo pegas en la metodología, pero no lo pones acá cuáles son realmente los resultados, y acá pones las conclusiones básicas. En la referencia aquí te están diciendo el número de páginas, y solo me estás poniendo de dónde a dónde, no el número de páginas. Aquí el título no va en mayúscula, va en minúscula, no va entre rayitas, va la fecha primero. Aquí Facultad Nacional de Salud Pública, el escenario, ese es el nombre de la revista, entonces eso va en cursivas, el número va para un lado, por favor no está el link, revisa las normas APA, así no es. Siguiente al patíbulo es Gloria. Gloria, epidemiología de los accidentes de tránsito en las principales ciudades de Colombia. Artículo va con yo articulo la rodilla, va sin tilde, pero artículo científico va con tilde. Entonces quiero saber si mueves la rodilla o si lees un documento científico con tilde o sin tilde. La revista no es Dialnet, es la base de datos, y Google Chrome no es una base de datos, es un navegador. Yo aquí ya descargué el documento de Dialnet. Y el presente trabajo está en una revista que se llama Ingeniería e Investigación, número 40. Entonces, para que por favor, ¿qué número? Perdón, página 40, pero la revista se llama Ingeniería e Investigación, y acá, cuando en el link que tú me das, dice el número es el número 2. No hay volumen, pero sí hay número 2. Ingeniería e Investigación. Turututun, y seguimos. Un resumen debe tener solo un párrafo, una frase de objetivo, una de metodología, otra de resultados y una última de conclusiones. Si acaso le puede meter 2 de resultados, si es que son muy importantes. Entonces te invito a que mires la estructura del resumen, de cómo debe hacerse un resumen científico. No es una introducción, un resumen es muy puntual porque es el abrebocas ahí, y no son los datos en sí. El problema de investigación es cómo se veían los accidentes de tránsito en las anteriores décadas. No, creo que no. Vamos a mirar el artículo. Y dame un segundo.
yo busco el, el estudiar el fenómeno de los accidentes de tránsito en el total de Colombia y sus principales ciudades. Es un análisis exploratorio que hacen ahí entre los años de 1980 y 82. Pero no son los años anteriores, lo que pasa es que este es un artículo realmente viejito, creo. Entonces miremos acá la fecha, 1982, entonces pues sí es viejito, pero realmente en esa época era muy actual. Lo que pasa es que uno lo ve ya a estas alturas pues como viejito, pero entonces en ese entonces, entre el 80 y el 81 y 82, mediante técnicas estadísticas de regresión, es un análisis que ellos hacen en la Universidad Nacional, con el que logran como hacer un acercamiento en cómo eran esos accidentes antes. Yo lo que creo que más nos puede servir aquí es el marco conceptual que tiene, que si bien no es muy actual, nos puede servir como punto de partida. Y desde el punto epidemiológico se considera el accidente de tránsito como un fenómeno o un evento con alto riesgo de producir personas lesiones de diversa gravedad, incapacidad, invalidez y muerte. Teniendo en cuenta este aspecto y utilizando las técnicas de epidemiología descriptiva, se desarrolla este trabajo. Eso ya es el primer concepto, y es entender el accidente de tráfico como una epidemia. Luego sigue que es un suceso eventual, involuntario, que resulta de algún daño. Habla de unos factores que contribuyen a producir un accidente, las causas potenciales, y se acerca al peatón, unos elementos da el peatón, el conductor, el pasajero, el vehículo y la vía. En la matriz de Hadun que ustedes van a trabajar, por ejemplo, está el peatón y el conductor como un elemento humano, un factor humano y pasajero. Otro factor es el vehículo y otro factor es la vía. Aquí lo amplía, en la Hadun lo resumen. Son dos modelos distintos. Es muy interesante que miren este planteamiento teórico porque se contrasta con el que tiene Paula y el que tiene Ángela. Los datos que da empíricos pues realmente son 70 y pico, 90 y pico, entonces 80 y pico, entonces hay que tomarlos, hay que mirar las tendencias, pero más que eso, aquí habla de unas definiciones cuando va hablando de los resultados, y es, por ejemplo, qué es una víctima, cuáles son los riesgos que corre una víctima, el concepto de responsabilidad en un accidente, muy someramente que se le atribuye a alguno de los factores, las causas de accidentes, los accidentes por el vehículo, ya realmente por el tipo del vehículo. Entonces, ¿quiénes son los que más causan accidentes? Las buses en ese entonces. Ustedes están tal vez jóvenes, sardinas, pero yo soy modelo 76. Luego, cuando yo rodaba en las calles en el 82 o en el 79, existían unos buses amarillos yo no sé cómo no se desarmaban en plena vía, y eran muy peligrosos, y en ese entonces las busetas eran mucho más seguras. Entonces el bus amarillo era peligrosísimo, y creo que ya no existen en ningún lado, ni siquiera esos buses. Las busetas que hoy ya están mandadas a recoger en ese momento eran menos riesgosas
creo que el panorama con las volquetas ha cambiado drásticamente porque ahora el volumen de volquetas y tractomulas es muchísimo mayor. Antes, en este momento, lo que existía en Colombia era estaba cerrada nuestras fronteras y estaban con aranceles muy altos de importación. Después del año de Gaviria nosotros tenemos una cosa que se llama la apertura y empieza a entrar muchísimo Made en China, Made en India, Made en otros lados, y por lo tanto el volumen de tractomulas se incrementa. Entonces este panorama del 79 nos sirve tal vez como valores empíricos, pero que actualmente tendríamos que entrar a contrastar. Yo pondría estos resultados como más como para analizar como con su lupa, con su valor histórico, pero no los pondría como elementos categóricos en la ficha porque no son muy actuales. Hay unos datos interesantes sobre cuándo ocurren más accidentes. Los días viernes, lunes y sábados. Esta tendencia no ha cambiado. Los viernes sigue siendo día de tomar en Bogotá, a pesar de que ahora tenemos horas zanahorias. Los lunes es el día de hacerlas todo lo que nos hicimos el fin de semana y la semana anterior, y el sábado es el día en que no hay pico y placa y todo el mundo sale, entonces son los peores días. El domingo, por supuesto, es cuando menos movilidad hay y pues no hay tanta circulación y por supuesto es menos violento. Esta conclusión que aunque es antigua, puede contrastarse con la actualidad. El parque automotor que se maneja en ese momento pues es muy distinto al que actualmente tenemos. Es una mirada interesante, pero Gloria, no es como se veía antes. En ese momento se veía así. No está analizando el antes de ese artículo, es un análisis de los accidentes de tránsito en ese momento, 1980, 60, 70 y 80. El artículo era actual en ese entonces. El objetivo era determinar cuáles son los principales causantes de los accidentes de tránsito y qué factores hay. Y eso debe estar reflejado en el problema de investigación. Las teorías ya lo miramos, fueron las primeras que mencioné. La metodología es una investigación cuantitativa, hay una aplicación, hay un análisis numérico, pero tienes que mirar que es de tipo exploratorio, ¿no? Los resultados. Y esto mira que no se alcanza a ver, entonces no es Dialnet, no es 5. Mira por favor cómo está la revista, cómo se debe hacer en este caso, en la referencia, porque no se hace así. Y la siguiente era Daniela, que usa el mismo del siglo XXI que ya teníamos antes, y entonces el que primero se arrolla primero se confiesa. Tenemos el mismo problema, que Google Chrome no es una base de datos, que Cielo es tu base de datos. ¿Sí escuchan el ruido? Primero fue el perro, la chatarra, y ahora nos venden papayas y curvas. Daniela tiene un serio problema, y es que cambia el formato del que estamos trabajando.
no es introducción, no nos interesa la introducción, tenemos un resumen. Magnitud del problema no es, el resumen debería ser, entonces luego este no va, este no es el resumen, no está el problema de investigación, no están los resultados, no está la pregunta de investigación. Entonces por favor mire por favor los videos que yo le hago con mucho cariño, con mucho cariño. Use los formatos que tenemos. Y bueno, no tienen nada sobre adelantos grupales. Luego no les puedo revisar, no me comprometo tampoco a revisarles más adelante, porque ya el tiempo pasa y yo tengo que revisar otros grupos. Entonces este era el momento y no se pudo. Que estén muy bien y pasen buena tarde.